un paciente que tiene el ojo rojo, tiene dolor, la primera vez tiene un poco de presión, 30, le bajan la presión, le dan corticoides, se le va todo, le sacan el corticoide y le vuelve la uveitis. Y cuando uno hace bien el examen, nota que el paciente tiene algo en la córnea, pero que además tiene unos precipitados justo donde tiene la lesión en la córnea. Entonces esto es muy típico del herpes. Y cuando uno, acá se ve muy bien la córnea con la opacidad y los precipitados queráticos. Fíjense acá, se ve muy bien en el video cómo la córnea en ese lugar se pone más gruesa y que es justo donde tiene los precipitados queráticos. Entonces uno lo que puede hacer es retroiluminar al paciente. Uno puede ver dos cosas. La primera, a la izquierda de ustedes, que la pupila no es una pupila normal, es una pupila discórica. Esto ya me está diciendo algo. A veces las pupilas están redonditas y uno no se da cuenta, por eso es importante tomarse el trabajo de retroiluminar, porque seguramente van a encontrar la atrofia en parche, que con eso le ponen el sello a la uveitis herpética. Por lo tanto, estas son uveitis por herpes simple, por herpes zóster o por citomegalovirus. Generalmente las que más van a producir atrofia en parche van a ser las uveitis por herpes simple. Y a veces, cuando el paciente tiene mucha uveitis, ya puede no solamente tener una atrofia en parche, sino tener una atrofia difusa. Entonces acá tenemos, tenemos esta uveitis anterior aguda en un adulto joven, que yo me recontraclavé porque dije, este paciente es un B27. Si a mí me dijeron que el 52% de las uveitis anteriores agudas son B27, entonces es un B27. Pero me costaba mucho tratarlo, se me pegó la pupila, era muy raro. Bueno, cuando vinieron los análisis, este paciente era BDRL positivo y FTA-BC positivo. Por lo tanto, nunca hay que olvidar que la sífilis es la gran simuladora, existe, se ve todos los días. Yo hoy vi un caso en el consultorio, así que hay que siempre tenerla en cuenta. Y ustedes que trabajan en un hospital, la BDRL lo sabrán mejor que yo, es un estudio que se hace en la mañana y el resultado está en la noche. Entonces, uno puede tener el diagnóstico en menos de 24 horas. Las crisis glaucomatociclíticas ahora han pasado medio, son de moda, porque ahora todas estas se sabe que son causadas por herpes, y entonces esto podría ser una uveitis hipertensiva secundaria a un citomegalovirus. En la época que Posner, Schlottmann, Sanpaolesi y Nassim Calixto publicaron un montón sobre las crisis glaucomatociclíticas, no existía la PCR. Ahora yo le hago PCR a todos estos pacientes y estos pacientes o tienen herpes simple o tienen citomegalovirus y uno ya tiene el diagnóstico y antes no lo tenía. Muy bien. Bueno, estos son pacientes que, esto es otra cosa, se quejan de que tienen ojo seco, sensación de cuerpo extraño y mucha mioesopsia. Cuando uno lo ve en la lámpara de hendidura, encuentra que tiene nódulos en el borde pupilar. Couto me dijo que eso era una uveitis crónica. Entonces este paciente tiene una uveitis crónica, además tiene atrofia del parénquima y además tiene un montón de precipitados queráticos no granulomatosos diseminados por toda la córnea. Y además tiene turbidez vítrea. ¡Ja! Mamita, la turbidez vítrea que tiene este paciente. Claro, se queja de mioesopsia y además tiene catarata. ¿Por qué? Y bueno, porque le han dado corticoides, porque claro, como tenía un uveitis, le daban corticoides. Pero este era un uveitis con ojo blanco, con una cruz de células, que lo que menos necesitaba era que le diéramos corticoides. Uno hace el diagnóstico alejándose de la lámpara de hendidura y mirando el ojo heterocrómico. Esto es una heterocromía de Fuchs que tiene ciertas características. Ojo blanco, nunca dolor, nunca ojo rojo, nunca más de una cruz de células, siempre precipitados queráticos hialinos chiquitos
diseminados por toda la córnea, difusos, y nódulos en el borde pupilar. Y a pesar de tener 10 años de historia de uveitis, la pupila nunca se pega, no tiene sinequias. ¿Por qué? Porque nunca va a tener más de una cruz de células. Bien, esto es lo que se llama ciclitis heterocrómica de Fuchs. ¿Y de qué se queja el paciente? La mayoría de estos pacientes tienen ojo seco y el 90% de estos pacientes tienen turbidez vítrea. Por lo tanto, se van a quejar o de síntomas de ojo seco o se van a quejar de síntomas de turbidez vítrea. La toxoplasmosis también puede dar una uveitis anterior, secundaria a su lesión de retinocoroiditis, como vamos a ver después. La sarcoidosis es la otra gran simuladora junto con la sífilis. Entonces, cuando uno tiene una uveitis anterior, generalmente crónica, bilateral, debe presumir o debe descartar que el paciente tenga una sarcoidosis. La enfermedad de Behçet es una uveitis difusa, con vasculitis, con papilitis y con esta uveitis anterior con hipopion. Con los criterios mayores de diagnóstico, aftas orales, aftas genitales y el eritema nodoso. ¿Cómo se trata la uveitis anterior? La uveitis anterior se trata con corticoides tópicos, prednisolona o difluprednato, con corticoides perioculares, triamcinolona o dexametasona, con corticoides sistémicos cuando la uveitis es muy severa. Hay casos de uveitis anterior aguda relacionada al B27 que tienen una gran turbidez vítrea y entonces el paciente necesitará un corticoide sistémico, con cicloplégicos, darle atropina, darle fenilefrina, darle tropicamida. Yo no doy ciclopentolato porque una vez leí que el ciclopentolato tiene factores quimiotácticos in vitro, entonces yo le doy atropina o le doy fenilefrina y tropicamida. Por supuesto, hipotensores en el caso de las uveitis hipertensivas o de los pacientes corticoides respondedores y antiinflamatorios no esteroides que a pesar de que no tengan buena prensa, no hay que descartarlos en aquellos pacientes con, que sean corticoides respondidores. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá, que son las uveitis anteriores? Sí, yo le quería hacer una pregunta de algo que dijo más al principio, sobre las uveitis HLA-B27, que son bastante frecuentes en adultos jóvenes. Mi pregunta era la siguiente. En La Guardia vemos bastantes uveitis que las estudiamos con una cierta cantidad de estudios cuando son del primer episodio, y cuando por ellas son recurrentes incluimos algunos otros estudios genéticos, como el HLA y demás. En esos casos, en un primer episodio de un adulto joven, que sea por una artritis o algo relacionado con el HLA-B27, si la uveitis está activa en el momento, el estudio con parámetros de inflamación o cosas más generales que no vayan a lo genético, ¿nos debería dar positivo también o solamente tenemos que ver el HLA? Sí. Muy buena pregunta, sí. Si esto, porque vos tenés dos casos, la uveitis anterior aguda B27 que no tiene nada sistémico y la uveitis anterior aguda que va a tener enfermedad sistémica. La uveitis anterior aguda que va a tener enfermedad sistémica va a tener la eritrosedimentación alta, los glóbulos blancos bajos y la proteína C reactiva alta. Entonces, un paciente así, por más de que sea la primera vez, mandalo al reumatólogo. ¿Por qué? Porque hay muchas espondilitis que pasan desapercibidas y por ahí vos al tipo le haces un favor porque le empiezan a tratar la espondilitis y la columna no se le hace pelota. Entonces, si vos tenés una uveitis anterior aguda que dura poco tiempo, que en un mes está curada, que puede haber sido por una alergia que tuvo, o por una virosis, o por cualquier cosa, entonces, listo, no pasa nada. Ahora, si vos tenés una uveitis anterior aguda, con mucha fibrina, con hipopion, por lo menos descartá que no tenga una enfermedad sistémica. Perfecto. Listo, gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, esto es un trabajo que nosotros publicamos, ¿cuánto hace ya? En el 2016, hace 4 años, donde juntamos 35 niños con uveitis anterior crónica, y este es el algoritmo como nosotros tratamos a los niños que tienen uveitis anterior crónica.
Si el niño tiene una uveitis anterior crónica sin complicaciones, y ahí va lo que les decía, solamente se lo tratan con corticoides tópicos. Si el niño tiene una uveitis anterior crónica con complicaciones, cineicas posteriores, queratopatía en banda, catarata, se lo trata con corticoides tópicos y corticoides sistémicos, porque uno presume que la uveitis esa va a ser mucho más severa que la que no tiene complicaciones. Si en esa primera línea de corticoides el paciente, perdón, uno debe darle eso, pero sabe que tiene que empezar con el inmunosupresor. El corticoide para un niño es veneno y solamente se lo podremos dar 4 semanas. Después hay que sacárselo. Entonces, mientras empezamos con el corticoide sistémico, empieza con la primera línea del inmunosupresor, que es el metotrexate. Si con el metotrexate no logramos bajar la inflamación, pasaremos a la segunda línea, que será el micofenolato y la ciclosporina, y si con el micofenolato y la ciclosporina no anda, pasaremos a la tercera línea, que serán los biológicos. Este es un algoritmo que hice yo, que se lo muestro siempre a los reumatólogos, que es muy piola, que no sé si las clases estas se graban. ¿Se graban estas clases? ¿No? Sí, estamos tratando de que sí. Bueno, listo. Por ahí tenemos algunas dificultades técnicas, pero sí, la idea es que se grabe. Bueno, listo. No, porque esto sería bueno para mostrárselo a los reumatólogos, que en amarillo están los signos y en blanco están los síntomas que tiene el paciente. Por ejemplo, los pacientes con queratoconjuntivitis zika acá van a tener sensación de cuerpo extraño, ojo rojo y dolor ocular. Los pacientes con uveitis van a tener dolor ocular y fotofobia. Los pacientes con papilitis van a tener escotoma, visión borrosa, pérdida de visión. Bueno, y así sucesivamente. Entonces ahora vamos a hablar 2 minutos de la uveitis intermedia y después vamos a mostrar algunas fotos de uveitis posteriores. Entonces, la uveitis intermedia, por definición, es una inflamación crónica de la retina periférica, de la base del vitrio y la parte plana. En realidad, es una inflamación de la base del vitrio. La base del vitrio, en su inserción, cabalga la hora serrata y entonces compromete la parte plana del cuerpo ciliar y la retina periférica. Se sabe que el componente desencadenante está en el vitrio, por eso la vitrectomía es tan buena en el tratamiento de estos pacientes, y también la criopexia es buena porque al enfriar el vitrio hace que la composición molecular de aquella sustancia o molécula antigénica productora de la inflamación cambie su composición y frene la inflamación. Y puede estar asociado a una infección o puede estar asociado a una enfermedad sistémica. Es más común en niños y en adultos jóvenes, es bilateral, corresponde al 9 a 14% de todas las uveitis, la etiología es desconocida, hay una predisposición genética y deben recordar que estos pacientes tienen asociación con la esclerosis múltiple, por lo tanto hay que mandarlos al pediatra para que descarte de una manera muy subrepticia, tratando de que el padre no se asuste, hablar con el pediatra, eso sería lo mejor, que le pida una resonancia sin decir nada, porque no es que el 100% de estos pacientes van a tener una esclerosis múltiple. Entonces, cuando el padre dice, doctor, ¿y cuánto le va a durar la uveitis al nene? Bueno, es una enfermedad crónica que va a tener crisis de variable intensidad. Y la enfermedad puede durar de 5 a 15 años. No tiene síntomas de uveitis anterior, por eso cuando pusimos en el cuadrito la uveitis anterior de ojo blanco, esta tiene solamente una cruz de células, entonces el paciente nunca se va a quejar de uveitis anterior, pero sí se va a quejar de mioesopsia, de visión borrosa y de disminución de la agudeza visual. Pueden tener adherencias si uno no ha tratado bien a la uveitis intermedia, pero fundamentalmente los signos clínicos de la uveitis intermedia son las bolas de nieve, que es esa turbidez vítrea que vimos al principio, y los bancos de nieve, como se ven acá, que en realidad es una cicatriz de la base del vitrio inflamada.
Entonces esto es patognomónico de la uveitis intermedia. Pero ni por esto el paciente se va a quedar minusválido. Se va a quedar minusválido porque además está asociado con una papilitis, está asociado con una vasculitis y está asociado con un gran edema macular cistoide. Entonces, en realidad, uno lo trata al paciente para evitar que aquella inflamación grave, severa, que podría ser el nervio óptico, la vasculitis, progrese y deje pacientes con 1/10 o 2/10. A la derecha de ustedes el banco de nieve, acá se ve un poquito la bola de nieve y el edema macular cistoide. Y esta foto es mía del año 1984, traída de Brasil. Pero fíjense cómo queda el banco de nieve cuando el banco de nieve se va. Un paciente de 60 años que tuvo uveitis intermedia de chico. Queda una cicatriz acá. Entonces quiere decir que la base del vitrio está comprometida, pero también compromete a la retina periférica. La catarata que tiene es una catarata típica subcapsular posterior. Este es un chico mendocino, justamente. Ay, no me acuerdo el nombre ahora. Seguramente alguno de ustedes lo ven. Que ahora ya es grande, yo le operé la catarata y tenía esta típica catarata subcapsular anterior y posterior, pero de la parte inferior, como si la catarata emulara el banco de nieve. Muy interesante. El chico tenía un astigmatismo como de 5 dioptrías que se lo generaba la catarata y usaba un anteojo para ese astigmatismo. Después de operado nunca más necesitó anteojos para astigmatismo. Estos son los diagnósticos diferenciales y en realidad uno debería pensar también que muchos de estos son asociaciones clínicas. La esclerosis múltiple, la uveitis anterior crónica, la sarcoidosis, la tuberculosis, la enfermedad de Lyme, todas esas pueden ser asociaciones clínicas, porque en realidad uno le pone el rótulo de uveitis intermedia cuando todas estas entidades dan negativo. Bien. ¿Cómo se trata? ¿Cuándo se trata? Cuando la visión baja de 7/10 o cuando, siendo la visión muy buena, el paciente tiene edema macular, vasculitis o papilitis, o una gran turbidez vítrea. Se trata con corticoides periculares, con criopexia y láser, con corticoides sistómicos, con inmunosupresores y con vitrectomía. En la Sociedad Americana de Uveitis la vitrectomía está arriba de los inmunosupresores. Yo todavía prefiero no tocarle la base del vitrio a un chico, en lo posible. Si pudiera, no se lo toco. Muy bien. ¿Alguna pregunta de uveitis intermedia? ¿No? ¿Están ahí, no? Estamos. Ah, bueno. Muy bien. Entonces, esto es un ejercicio para todos los residentes. Si pueden abrir el micrófono los residentes, me encantaría. Este es un paciente de 60 años que llega a la guardia diciendo que hace 10 días comenzó con el ojo rojo, fue a una guardia, le tomaron la presión, tenía 25, le dieron una gotita para bajarle la presión, el ojo se le puso, le dieron una gotita para bajarle la presión, le dijeron que tenía una uveitis anterior, le dieron una gotita, a los 2 días el ojo estaba mucho mejor, pero el 4.º día empezó a perder visión. Y el día número 9, el paciente ya prácticamente no ve nada. Tiene una uveitis anterior leve, no tiene presión, tiene agudeza visual de bultos, y cuando uno le mira el fondo de ojo, le encuentra que tiene una gran turbidez vítrea. Esto podría ser turbidez vítrea, pero acá tiene algo. Acá tiene una lesión. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con este paciente? O sea, ¿se puede hacer? A ver, dale. No sé si puede llegar a ser una toxo, pero Muy por ahí bien. se podría hacer una toma de muestra vítrea o de cámara anterior. Excelente, doctora. ¿Cómo te llamas? Lucía Miatel. Lucía. Excelente, Lucía. Lucía estuvo perfecta. ¿Por qué? Porque Lucía usó todos sus conocimientos más el sentido común.
¿Y qué significa eso? Significa que más del 65% de las uveitis posteriores van a ser por toxoplasmosis. Por lo tanto, Lucía pensó en una toxoplasmosis y puede estar acertada. ¿Por qué? Porque el paciente hace 7 días debuta con el ojo rojo, con una uveitis anterior y con una uveitis hipertensiva. Y una de las causas de uveitis hipertensiva es la toxoplasmosis ocular. Hasta ahí, perfecto. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es lo que no cuadra en este caso, Lucía? Y te lo voy a decir porque si no, no lo vas a adivinar. Los pacientes... ¿La hipertensión? No, porque la toxoplasmosis puede debutar como una uveitis hipertensiva. Claro. ¿Qué tiene este paciente para pensar un poco menos en una toxoplasmosis? El paciente hoy tuvo el ojo rojo, tuvo la uveitis hipertensiva, a los 2 días estaba mejor, a los 5 días perdió la visión y a los 9 días perdió totalmente la visión. Es muy rápida. Sí, señora Lucía, excelente. Y la toxoplasmosis no es aguda, es subaguda. Entonces, ahora vos ponete a pensar cuántas toxoplasmosis habrás visto vos que el tipo pasa 4 semanas sin tratamiento, nadie le dio bola, y el paciente se curó solo. Porque la toxoplasmosis es una enfermedad, además de ser subaguda, autolimitante. Entonces, ¿puede ser una toxoplasmosis? Esto sí, puede ser. Pero también, ¿qué podría ser? Una necrosis retinal aguda. Muy bien, una necrosis retinal aguda que, como lo dice la palabra, es aguda. Bien, ahora yo tengo que confirmar el diagnóstico. ¿Qué hago? Me demuestra. Muy bien, perfecto, bárbaro. Pero resulta que la nueva República de Mendoza, como no tiene oftalmólogos en Uspallata, te mandó a Uspallata, estás en el medio de la montaña y viene este cristiano con esto así y vos no tenés manera de hacerle PCR. ¿Se puede internar y hacer un tratamiento endovenoso? ¡Excelente! Muy bueno. Eso es lo que piensan. Eso, mirá, eso que dijiste es excelente. Eso me lo enseñaron los pediatras a mí. Los pediatras, cuando ven una meningitis y le hacen el estudio y no tiene, y el estudio del líquido cefalorraquídeo da negativo para bacterias, ellos enseguida presumen que es un virus, lo internan y le pasan antivirales. Entonces, lo que vos decís es excelente. Porque yo voy a cumplir 63 años la semana que viene y cuando yo empecé no existía la PCR, pero sí existía la necrosis aguda de retina. Entonces, ¿qué hacía con este paciente? Lo internaba, le pasaba aciclovir endovenoso, le daba corticoides para limpiar el vitrio y le daba tratamiento para toxo. Y a los 3 días, 4 días, con el vitrio un poco más limpio, yo me ponía el esquepen si podía hacer el diagnóstico, si era una necrosis aguda de retina o una toxoplasmosis. Así que excelente. Por supuesto que en esta época todo es mucho más fácil porque uno saca líquido, hace una PCR y con la PCR tiene el diagnóstico. Pero uno también debe pensar como clínico y el pensamiento que vos has hecho es excelente, Lucía, te felicito. Seguimos. ¿Tengo duda, doctor? ¿Qué? ¿Puedo pensar en sífilis también? Sí, muy bueno, podés pensar en sífilis. Pero los pacientes con sífilis, a pesar de tener una evolución aguda, nunca van a tener esta turbidez vítrea. El paciente con sífilis, vos le vas a ver la retina siempre. ¿Está? Esa es la diferencia. Pero podés pensar. Igual, una vez que al paciente lo tenés internado, lo tenés cautivo. Entonces es muy fácil porque la BDRL, al día siguiente tenés el resultado. O sea, vas a tener el resultado de la BDRL antes, suponiendo que no tuvieras PCR, antes de este tratamiento de 3 días que yo te propongo de darle con todo, de darle pensando que es una necrosis de retina y que es una toxoplasmosis. ¿Quedó claro? Sí. Entonces, acá ya vimos esta foto, esta es la foto típica de una necrosis aguda de retina, que en realidad esta foto, que está tan linda, que no tiene turbidez vítrea, es después de que el tipo empezó el tratamiento. O sea, cuando este paciente empezó el tratamiento, tenía esta turbidez vítrea y no se veía nada.
cuando se empezó a limpiar el vitrio se le pudo sacar esta foto brillante que sacó un jefe de residentes del Hospital de Clínicas. Muy bien. Entonces, acá es muy fácil. ¿Por qué? Porque esto es una lesión focal blanco-amarillenta de bordes borrosos que exuda el vitrio. Y que a veces esta lesión focal de bordes borrosos de color blanco-amarillento que exuda el vitrio tiene una cicatriz al lado y eso es patognomónico de la toxoplasmosis ocular. Entonces, cuando yo puedo ver el fondo de ojo, tanto acá, como acá en la necrosis aguda de retina, es muy fácil hacer el diagnóstico. El problema es cuando uno no puede ver el fondo de ojo, como en este caso. Perfecto. Entonces, la toxoplasmosis es la causa más frecuente de uveitis posterior, como pensó muy bien Lucía, y va a ser como definición una lesión de retinocoroiditis focal unilateral que va a tener vitreitis y vasculitis asociada. Va a tener o no una uveitis anterior y va a tener o no el debut de una uveitis hipertensiva. Esto lo pongo siempre porque es una definición de un libro de cómo sería el clásico signo de retinocoroiditis, pero no importa porque ya lo dijimos. Acá se ve la vasculitis que puede tener asociada, acá se ve el típico faro en la niebla, y acá dice que la severidad de la toxoplasmosis va a depender del huésped, por eso los pacientes HIV tienen lesiones más grandes y más severas, de la virulencia del parásito y de los factores del medio ambiente. Recordar que existe la toxoplasmosis congénita y que la toxoplasmosis congénita va a dar lesiones maculares que los van a transformar a los chicos en minusválidos y que también van a tener calcificaciones cerebrales. Típicas lesiones de toxoplasmosis congénita y siempre pensar que la lesión de toxoplasma va a producir turidez vítrea, a veces muy intensa y a veces no tan intensa. Esta foto ya lo vimos al principio cuando vimos los signos, y a veces se ve esto, que es la base del vitrio llena de precipitados como si fueran los precipitados que uno ve en la uveitis anterior. Y esto también es bastante típico de la uveitis posterior por toxoplasmosis. ¿Cómo se ve en la OCT? Arriba se ve perfecto la lesión en actividad y abajo la lesión cicatrizada. En la OCT es muy importante porque la OCT nos dice cuál es la capa que está afectada. Fíjense que está la retina interna afectada que llega hasta la retina externa y está la línea ISOS comprometida y hace una sombra sobre la coroide. Fíjense que cuando se cicatriza se nota que está todo comprometido, la retina y la coroides. Esto no vale la pena. A veces afecta el nervio óptico, entonces si uno no viera esta foto, que es el día después, acá podría decir que esto es una neuroretinitis. De hecho, la toxoplasmosis es una causa de neuroretinitis. Fíjense después cómo al curarse le ha quedado esta membrana epiretinal acá que le va a quitar visión. A veces las lesiones no son focales, son muy grandes, son difusas y parecen lesiones que semejan una necrosis aguda de retina. Pero esto es muy raro, se ve muy poco, se ve más en pacientes añosos que en pacientes jóvenes. Este es una adolescente de 16 años que consulta por ojo rojo y dolor. Tiene una visión muy buena, 20-30. Cuando uno le mira el polo posterior dice no tiene nada esta nena, pero tiene la presión de 35 y tiene algunas células en la cámara anterior. Entonces tiene una uveitis hipertensiva. ¿Qué debo hacer? Dilatarle la pupila y mirarle la retina periférica. ¿Por una toxo? No, por una necrosis aguda de retina, porque la toxo, ¿qué me importa? Se va a curar sola, pero en la necrosis aguda de retina yo soy el responsable de que ese paciente pierda la visión o no la pierda. Y efectivamente la niña adolescente tenía 1, 2, 3, 4, 5 cicatrices y 1, 2, 3, 4 lesiones en actividad en diferente estadio evolutivo. Entonces la pregunta es ¿cómo? Si Couto me dijo que las lesiones de
retinocoroiditis exudan al vitrio. Bueno, hay una manera de manifestarse de la toxoplasmosis ocular que se llama la toxoplasmosis puntata externa, que en vez de ir hacia el vitrio, va hacia la coroides y entonces la turbidez vitrea es mucho menor. Y vamos a ver este caso. Este hombre viene porque tiene una ciclitis heterocrónica de Fuchs. Viene porque lo mandaron al doctor Couto porque tiene un Fuchs. Ah, muy bien. Sí, doctor, pero ¿sabe qué? Hace 15 días que tengo una mancha en el fondo de ojo. ¿Cómo una mancha? Sí, yo tengo una mancha muy cerca de la zona de mejor visión. Acá se ve, ¿no? Esto. Se ve esta manchita, fíjense. La OCT es bárbara. Fíjense, ¿dónde está en la retina interna está la lesión? Se ve perfecto. En la retina externa, perdón. Entonces, esto es una toxoplasmosis externa, donde las capas internas están bien, pero la toxoplasmosis está más acá. Ahí se ve mejor. Bueno, ¿cómo hace uno el diagnóstico de la toxoplasmosis? Con la clínica, con la serología. Este es un momento donde nos tenemos que apoyar entre todos. Y yo no sé si ustedes saben, por ahí tienen algún familiar bioquímico. Los bioquímicos son uno de los peores pagos de la Argentina. Por una PPD le deben estar pagando 20 pesos, por una hemograma le deben estar pagando 50 pesos. Entonces, cuando uno pide una serología para toxoplasmosis, debe pedirle que le manden con títulos. ¿Por qué? Porque si no, el bioquímico, para ahorrar plata, no hace títulos bajos, hace títulos arriba de 256, de 512, y entonces todo lo que pase por abajo de esos títulos, nosotros no lo sabemos. Y para nosotros, cualquier título, así sea 1 en 16, es válido para corroborar el diagnóstico de toxoplasmosis ocular. Por supuesto que si hacemos PCR mejor, por supuesto si hacemos el coeficiente de Whitmer-Desmond, que yo no lo hice nunca en mi vida ni lo voy a hacer, que es comparar inmunoglobulinas del humor acuoso con inmunoglobulinas del suero. Muy bien. ¿Se recurre la toxo? Sí, se puede recurrir. Fíjense, en el borde de la lesión, adentro de la lesión, en el borde de esta lesión congénita. Bueno, este es un trabajo que se hizo en conjunto con gente de Rosario y de Misiones, no vale la pena, sí los diagnósticos diferenciales. Este es un diagnóstico diferencial que es muy importante porque este es un paciente que tiene lesiones de retinitis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero no tiene la típica lesión de retinocoroiditis focal. Acá contamos 1, 2, 3, 4, 6, 7 lesiones multifocales. ¿No? Ya esto, para hacer toxoplasmosis. Pero bueno, supongamos que la persona que lo vio lo mira con una lupita de 4, por decir un chiste, y le mira solamente esta lesión. Y dice, tiene una retinitis, tiene un poco de vasculitis, tiene una toxo. Vamos a tratarlo para la toxo, le damos tratamiento para la toxo, le damos corticoides, el paciente se curó. Bárbaro, listo, se curó la toxoplasmosis. Pero resulta que el paciente al mes vuelve otra vez con molestias y ahora no tiene una lesión, tiene 7 lesiones, 8 lesiones más. Entonces, ¿qué pasa? No, bueno, es una reactivación de la toxoplasmosis, tratémoslo otra vez. Entonces, hay que tener presente que, fíjense que yo les mostré muchas características de toxoplasmosis y la verdad que yo todavía, o sea, la única toxoplasmosis multifocal que yo vi es la toxoplasmosis puntata externa, que se ven 3 o 4 lesiones, pero no lesiones así, desperdigadas por toda la retina. Entonces uno debe pensar que hay otras entidades que pueden dar retinitis multifocal. Y una de las entidades que puede dar retinitis multifocal es la enfermedad de Behçet. Entonces, solamente preguntándole al paciente, señor, ¿usted tiene aftas orales? ¿Tiene aftas genitales? ¿Ha tenido manchas rojas en la piel? Mirándole el otro ojo, porque la toxoplasmosis es una lateral, pero el Behçet es bilateral. Entonces, con eso uno puede hacer el diagnóstico y no meter al paciente en una tortura de darle corticoides, sacarle corticoides cuando para la enfermedad de Behçet no sería el mejor tratamiento. Muy bien.
La otra retinitis multifocal, pero esta es mucho más fácil de diagnosticar, es la del citomegalovirus, porque estos son pacientes que ya vienen con un diagnóstico, son pacientes HIV, que tienen bajo los CD4, fíjense que no tiene nada de turbidez vítrea, que tiene este aspecto de pizza, como decían los americanos, las lesiones de retinitis multifocal y mucha hemorragia. Otra retinitis multifocal que es la retinitis por CMV. Acá hay un paciente con HIV que tiene una lesión de CMV y una lesión de toxoplasmosis. Bueno, esta es la otra causa. Por supuesto, acá podría ser diagnóstico diferencial de toxoplasmosis si uno no le mira toda la retina periférica, pero cuando uno mira toda la retina periférica se da cuenta que la lesión es de retinitis difusa. Y fíjense, acá, como decía la doctora, estas son múltiples lesiones de retinitis en la mácula, que el vítreo está bastante transparente, pero esto se puede confundir también con una toxoplasmosis y todos estos pacientes deben tener la BRL para descartar sífilis. La sífilis produce una retinitis. Puede ser una retinitis focal, puede ser una retinitis multifocal, puede ser difusa, puede tener un desprendimiento de retina, fíjense, esta es una más difusa y este es un desprendimiento de retina exudativo. Son todos pacientes que se curaron con penicilina. Y acá una retinitis placoide que suele aparecer en los pacientes con sífilis. La toxoplasmosis se trata con tratamiento clásico, que es la pirimetamina y la sulfadiazina, o la pirimetamina y la citromicina, o el Bactrim, lo que haya, lo que quieran, con eso lo van a tratar y está perfecto. Pero deben ustedes saber que hay un tratamiento que es el tratamiento intravítrea, que se le hace inyección intravítrea de clindamicina con dexametasona, y que si ustedes se fijan, este que está acá, el primer autor de este trabajo, es argentino, es marplatense, y es un orgullo para todos nosotros. Entonces, cuando uno tiene un paciente que generalmente tiene la lesión en zona 1 y que peligra el compromiso macular, uno puede hacerle inyecciones intravítreas de clindamicina. Esto es antes de la inyección y esto es después de la inyección. Entonces, pensando en aquellos pacientes que puedan tener reactivaciones, uno debe saber que ya existen tratamientos para evitar las reactivaciones, como este tratamiento que es darle Bactrim lunes, miércoles y viernes durante más de un año, y con eso uno baja la tasa de recurrencia muchísimo. Entonces, recordar que si el paciente tiene muchas recurrencias, uno le puede dar Bactrim lunes, miércoles y viernes. Ahí tienen el trabajo. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tengo? No hay problema. ¿Cuánto Puedo tener dispones? 10 minutos más. No hay problema, no hay problema. ¿Alguien tiene alguna pregunta de hasta acá? Yo te quiero hacer una pregunta. Cuando vas a hacer una toma de material para PCR, en el caso de una uveitis posterior, ¿la toma de material la haces indistintamente anterior o posterior? No. ¿Es igual o vas? Siempre la hago anterior. Siempre anterior, no cambia nada. Eso es muy... Nosotros lo hacemos, por eso siempre lo hacemos anterior, pero quería saber si el caso era muy agudo, ¿te ibas atrás o directamente adelante es igual? Siempre anterior. Perfecto. Ahora, ¿cuándo hago posterior? Cuando la toma de muestra la voy a hacer si voy a vitrectomizar al paciente. Claro, si no, no invadir, porque todavía... No, yo cuanto menos toque el vitrio, mejor. Sí, nos pensamos igual. Sí, siempre, la verdad que no, habría que buscar esos trabajos. Yo te prometo que ahora mismo le voy a decir a mis fellows que busquen, mirá, qué bueno que me hiciste acordar eso. Bueno, yo ahora después le digo a mis fellows que busquen eso. Hay un trabajo sobre eso y no hay mucha diferencia. Perfecto. Además, alguna vez yo lo he hecho y, por ejemplo, si vos pinchás el vitrio con una aguja 27 no te viene nada. Sí. Vos para pinchar el vitrio y que te salga vitrio tenés que ponerle una 20.
Sí. Y esto ya es, enclavas el vitrio en la part plana, es un desastre. Sí, totalmente. Bueno. Bien. Doctor, una pregunta. Ahora, ¿alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. Sí. ¿Cuán empírico es en el inicio del tratamiento, guiado por el aspecto macroscópico de la lesión? ¿Cuán empírico? No entendí. O sea, a ver, ¿Espera el resultado del laboratorio o inicia tratamiento de acuerdo al aspecto de la lesión? depende de qué me estás preguntando que sea. No, por ejemplo, hemos tenido muchísimas toxoplasmosis, hemos tenido problemas. No, yo los trato. Es más, si es una lesión, como yo te mostré, con una lesión de retinocoroiditis, con una cicatriz al lado, ni siquiera le pido laboratorio. Perfecto. ¿Por qué? Porque yo sé que el laboratorio, pobre gente, por ahí no titula en uno en 32. Y por ahí me viene el resultado, serología para toxoplasmosis negativa. Entonces eso es un quilombo con el paciente, porque el paciente dice, ¿cómo, doctor? Usted dice que yo tengo una toxoplasmosis y el análisis me da negativo. Entonces yo, más vale, antes de discutir con el paciente, le doy el tratamiento y chao. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, una pregunta. Tenemos un paciente que tiene un antecedente de toxoplasmosis crónica, congénita, en un ojo. Y ahora, hace poquito, recurre en su otro ojo. Prácticamente en su único ojo con toxo. Está respondiendo muy bien. La duda es, ¿podemos en esos casos, que es el primer episodio en su otro ojo, hacer el tratamiento con Bactrim? Sí. Bien. Totalmente. Por otro lado, otro paciente joven que tengo también, que lo vi por guardia, hace 1 año y medio hizo el primer episodio y ahora hizo el segundo. ¿También se justifica o no? Sí. Tiene una edad bastante grande. Sí. Gracias. Sí, tratalo porque igual el Bactrim es, si el tipo no es alérgico a las ufas, es inocuo, es un comprimido 3 veces por semana, no le hace nada. Un comprimido lunes, miércoles y viernes, lo único que le hace es gastar plata nada más. Pero no le hace nada, se lo das y estás tranquilo. Muchísimas gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces, ahora vamos a ver todo lo que pasa atrás de la retina. Como dijimos, cuando el vaso pasa por arriba de la lesión, quiere decir que esto no es de la retina, esto es coroideo. Y acá se ve muy bien, esta es una foto que me regalaron los residentes del Hospital Universitario de La Plata, que presentaron un póster y yo los ayudé. Fíjense, 3 lesiones de 3 tuberculomas. Este podría ser un tuberculoma tranquilamente, pero en realidad este es una larva migrans, o sea, una toxocara en su ubicación de polo posterior. Ahora vamos a ver. Allá, me pasé. Muy bien, hablamos de tuberculosis. Este es un médico infectólogo del Hospital Muñiz. Fíjense las lesiones profundas que tenía. Estos pacientes se tratan con tuberculostáticos. Una monjita que trabajaba en un lugar de pacientes tuberculosos, fíjense, papilitis tuberculosa, no tenía nada en los pulmones, pero la monjita tenía una tuberculosis intestinal. Y este es un paciente del Hospital de Clínicas que fue causante de trabajo publicado, está publicado en una revista internacional. Fíjense lo que era el granuloma tuberculoso que tenía el paciente. Y esto, en realidad no tendría que mostrárselo, pero bueno, la historia es así. Imagínense, yo tengo una sección donde se ven 50 pacientes y en aquel momento había 5 médicos trabajando, ahora hay más. Pero en ese momento venían y me decían, Cristóbal o doctor, no sé cómo me decían, tengo un paciente con una toxoplasmosis, bueno, dale, trátalo. Porque es de Misiones y tiene una lesión de retinocoroiditis focal. Bueno, trátalo, dale tratamiento, ¿qué le doy? Dale tratamiento clásico y corticoides. Bueno, a la semana la paciente vino así, foto de la izquierda. ¡Ah! Yo me quería morir. ¿Cómo? ¿Pero qué hiciste? ¿Qué le hiciste? Nada, doctor, lo que usted me dijo. Le di tratamiento para la toxoplasmosis. Y yo dije, pero qué barbaridad. Entonces, claro, el paciente había venido viendo, supónganse, 20, 40,
y ahora veía bultos. Entonces dije, ¿cuál es la única uveitis que empeora con el corticoide? La tuberculosis. Y esta chica tenía PPD negativa. La tratamos con tuberculostáticos y fíjense, acá está la lesión de coroiditis cicatrizada. Y esto es todo el remanente vítreo que le quedó. Entonces, tener cuidado porque la tuberculosis existe y hay que analizar bien a los pacientes y antes de darle corticoide a un paciente hay que descartar por lo menos que el paciente no tenga tuberculosis. Este es un paciente mío cuando yo era residente, o sea, esta foto tiene más de 40 años. Fíjense qué interesante. Acá tiene una papilitis y tiene un montón de exudados. Esto no tiene que ver. Esto lo que tiene el paciente es un fondo de ojo hipertensivo porque el paciente tenía una tuberculosis renal, pero cuando uno le mira la periferia tenía lesiones de retinitis. Entonces el paciente tenía un ojo comprometido por la tuberculosis directamente e indirectamente por la tuberculosis renal. Lesiones de tuberculosis, recuerden que es otra gran simuladora, queratitis parenquimatosa, lesiones en la esclera, lesiones en la retina. Muy bien, esta se hace por teléfono el diagnóstico. Hola, doctor, ¿cómo le va? Bien, mire, tengo una paciente que hace 10 días está internada en terapia intensiva, le están pasando menoclisis, y hace 2 días empezó con mioesopsias. Y entonces la fuimos a ver y, bueno, el residente la vio, pero no llevó el esquepes. Mañana vamos a ir al esquepes, pero ahora me llamaron y dicen que la paciente ve peor. Entonces, las lesiones de cándida, la cándida es la única que se transforma en endoftalmitis. Fíjense, esta lesión está profunda, el vaso pasa por encima, pero acá ya hay lesiones que no están profundas. Estas lesiones han roto la limitante interna y van a pasar al vítreo. Fíjense, hay sangre ya, porque han roto la vasculatura de la retina. Este es otro caso, pero este es el mismo caso. Fíjense, ya la lesión de coroiditis pasó al vítreo, y entonces se transforma en esas lesiones esponjosas. Y pasa a la cámara anterior, entonces el paciente tiene una uveitis anterior con hipopion, tiene una verdadera endoftalmitis. Entonces, y esto es muy fácil de diagnosticar, muy fácil de tratar, porque cuando uno está en este estado de acá, o en este estado de acá, le da fluconazol oral y el paciente se cura. Cuando uno está en este estado de acá, seguramente ya la retina esté comprometida y necesite una vitrectomía, inyección de voriconazol intravítrea y demás cosas. Bueno, ¿quiénes tienen toxocara? Los chicos. ¿Por qué tienen los chicos toxocara? Porque juegan con los perros o porque la mamá los lleva a la plaza y esa plaza a la noche van los perros, hacen sus necesidades y durante el día van los chicos, se llevan la mano a la boca y ahí va la larva migrans viscerales. Son niños chiquitos, ahí tienen 2 de las manifestaciones, una es la de polo posterior y una es de la de granuloma periférico, que esta se confunde con la pars planitis. Y la peor de todas es esta de acá de la izquierda, que es el tipo endoftalmitis, donde esto prácticamente no tiene solución. Por más que uno le haga una vitrectomía, son pacientes que tienen la retina toda tabicada y no tiene solución. Raro, muy raro. Yo vi 2 casos en toda mi vida, solamente para que ustedes sepan que la histoplasmosis existe y que tiene una tríada: cicatriz peripapilar, histospots y membrana neovascular. Y la cuarta sería que no tiene turbidez vítrea. Es la única de todas las uveitis que no tiene nada de turbidez vítrea y podría entrar dentro de las lesiones de puntos blancos, ¿no? Muchos puntos blancos, nasales, histospots, cicatriz peripapilar, como tienen todos los puntos blancos, y una lesión de neovascularización. Y hablando de puntos blancos, tenemos a este chico de 16 años que después de una gripe muy fuerte que lo tiene en la cama, nota disminución
brusca de la agudeza visual de los dos ojos. No tiene células en la cámara anterior, no tiene turbidez vítrea, pero tiene estas lesiones en la retinofluorescinografía que se ven que son lesiones que son hipofluorescentes en el estadio precoz e hiperfluorescentes en el estadio tardío. Esto es patognomónico de la acute multifocal placoid posterior epithelitis. Es una lesión, ¿cómo se dice en español? ¡Ay, qué momento! Epiteliopatía placoide multifocal aguda posterior. Ahí está, perdón. Entonces, solamente pasa en el polo posterior, tienen buen pronóstico, algunos le dan corticoides, otros no. El único problema de esto es que hay que mandarlos al neurólogo porque estos pacientes pueden tener vasculitis cerebral. Entonces, esto no les va a pasar nada, siempre van a tener buena agudeza visual a pesar de todas estas cicatrices, pero pueden tener vasculitis cerebral. Ah, y este es otro caso que tengo de un inglés. Fíjense cómo se ven las lesiones, todas en el polo posterior, y fíjense cómo las lesiones en los estadios precoces se ven hipofluorescentes. Y si ustedes ven acá en la OCT cómo se ve muy bien, cómo está la línea elipsoide comprometida, porque estas son lesiones de la coriocapilaris y del epitelio pigmentario y de la retina pegada al epitelio pigmentario. Bien. Muy bien, esto es lo que van a ver en Mendoza sobre todo, porque hasta Mendoza llegó el imperio inca. Entonces es el síndrome de Foco-Llena-Grada, por definición es una coroiditis difusa. Acá se ve lesiones de coroiditis multifocales hasta que después coalescen y hacen esto de acá, que es lo que ustedes habrán visto, que es el desprendimiento de retina exudativo con la papilitis. Tengo para hacer diagnóstico la ecografía y tengo para hacer diagnóstico la retinofluorescinografía y la OCT que no puse. En la OCT se ven los quistes muy bien y se puede hacer diagnóstico muy bien del Foco-Llena-Grada. Estas son manifestaciones tardías de la arada, el Sunset Glow Fundus, las lesiones numulares despigmentadas, las playas de pigmento y la uveitis anterior. Eso ustedes tienen más experiencia que yo. Las manifestaciones neurológicas, meningismo, pleocitosis, acúfenos, vitiligo, generalmente alrededor de los ojos, poliosis y alopecia. Muy bien, esta es una señora que va a Miami con el marido de luna de miel, de segunda de luna de miel, porque ya tenían 10 años de casados. Van a un hotel divino sobre la playa, la mujer estaba chocha, qué sé yo, y el marido le dice, querida, espérame que voy a comprar cigarrillos. Nunca más volvió. Entonces, claro, imagínense, la mujer en Miami con plata, o sin plata, porque fue así la historia, sin plata, con el pasaporte, sin el pasaje de vuelta, en Miami. Les estoy hablando de esta foto, tiene 20 años, fíjense que la foto la saqué yo con el retinógrafo. Bueno, cuando la mujer vuelve, bueno, tiene que ir al consulado, llamar por teléfono, pedir plata a los padres para que pagar el hotel, bueno, todo un despelote. Cuando la mujer vuelve, en el avión dice que tiene un escotoma, refiere un escotoma. Lo que tuvo la mujer fue un aumento de la mancha ciega, porque estos pacientes cursan con un aumento de la mancha ciega. Empezó a tener un poquito de visión borrosa y un poquito de fosfenos. Y si ustedes se fijan, la mujer lo que tenía era una granularidad de la mácula, que por ahí muy bien no se ve, pero imagínenselo, y estas lesiones pequeñas, puntiformes, blanquecinas, en el ecuador de la retina, que son las lesiones blanquecinas evanescentes, y esto es lo que se llama el síndrome de los puntos blancos evanescentes. Es raro, muy raro, cursan con aumento de la mancha ciega. Estas fotos las saqué yo porque, claro, yo sabía que era esto y pude alcanzar a sacarle esto, pero era en una época donde no había grandes registros, el retinógrafo que yo tenía era un retinógrafo viejo. Bueno, a gatas pude sacar estas fotos. Y se ve que, como le he enseñado a tantos,
no volví a ver, o vi un par de pacientes, pero los vi muy así por encima, que me los mandaron de chiripa y no eran pacientes míos como para registrar. Entonces, el síndrome de los puntos blancos evanescentes. La coroiditis multifocal es otra causa de agrandamiento de la mancha ciega y ya son lesiones multifocales que pueden tener de 50 a 350 nanómetros de diámetro, que van a estar desperdigadas por todo el polo posterior y que en realidad las lesiones de coroiditis no es lo importante. Lo importante de esto es que tienen papilitis, que tienen edema macular y que van a tener una membrana neovascular. Fíjense, este es un paciente que tiene, esta es una lesión lineal de coroiditis multifocal, pero acá se ven las lesiones, tiene la cicatriz peripapilar y tiene acá una cicatriz más grande peripapilar. Pero acá lo que tiene es 1, 2, 3, 4, 5 lesiones de coroiditis multifocal y acá tiene, como no van a ver en la OCT, una membrana neovascular. Entonces, que gracias a Dios la tiene acá, no la tiene en la mácula. Entonces, el problema de estos pacientes es la membrana neovascular, porque uno subestima la inflamación de estos pacientes y a estos pacientes debería tratarlos con inmunosupresores. Fíjense que el paciente tiene un poco de papilitis, tiene un poco de vasculitis, entonces como tiene todo un poco, nadie lo trata, pero entonces se hacen las membranas neovasculares, como la que tiene acá. Bien. Ahí se ve la membrana neovascular. Bueno, la coroidopatía puntata interna es otra enfermedad de estas, de la coriocapilar y del epitelio pigmentario. Son lesiones blanco-amarillentas, chiquitas, que están en el polo posterior, se ven mujeres miopes y que pueden generar visión borrosa y un escotoma paracentral. Puede tener un desprendimiento de retina exudativo en la etapa aguda y el problema también de estas es la neovascularización coroidea. Y posiblemente la coroiditis multifocal, el PIC y el White Dot Syndrome sean todos un mismo síndrome con diferentes características. La serpiginosa es una enfermedad difícil de temer, son lesiones que comienzan en la papila y van, me pasé, no estoy bien, y van creciendo en el mismo borde antiguo de la lesión. No hay mucho para hablar de esto porque no hay mucho tratamiento y no hay mucho diagnóstico. Y para finalizar, hablemos 2 palabras de la coriopatía de Behçet, que de todos los puntos blancos es la más frecuente y la más común. Estos son pacientes que tienen una historia de hemeralopía y de dificultad al acostumbramiento de 2 o 3 años antes de la consulta. ¿Por qué? Porque mientras estos pacientes, bueno, ven las lesiones, ¿no? Color crema, sí se ven. Entonces, acá se ven mucho mejor. Un montón de lesiones color crema, acá mucho más en un paciente más agudo. Y fíjense cómo se ven los urdex acá. Entonces, los pacientes por estas lesiones color crema no van a concurrir al diagnóstico, al oftalmólogo. Pero sí van a concurrir cuando empiecen a tener edema macular y papilitis, que ahí sí les va a quitar la visión de cerca y entonces ahí es donde realmente el paciente consulta. Entonces estos pacientes también tienen una enfermedad crónica, se tratan con inmunosupresores, se tratan con corticoides sistémicos, todo con tratamiento sistémico. Yo ahora estoy empezando un protocolo que les pongo, porque como esta es una enfermedad del ojo nada más, en el cuerpo no tienen nada, y claro, antes yo no me animaba a hacerle tratamiento intravitro a los 2 ojos, pero ahora me estoy animando y estoy haciendo un protocolo de ponerle esos urdex a los 2 ojos del paciente y de esa manera el paciente no va a tener que tomar corticoides sistémicos, micofenolatos, ciclosporina, biológicos y pasar 10 años de su vida tratado con un montón de remedios que le van a hacer mal y que al final ¿qué es lo que me pasa a mí? Por eso yo decidí hacer esto. Porque este es un paciente que al final de su vida, después de 14 tratamientos sistémicos, termina con unos urdex. Entonces, ¿por qué en vez de terminar con unos urdex, no empezar con unos urdex? Porque todos los pacientes estos terminan operados a catarata, porque el corticoide sistémico también les va a producir catarata. Porque además del corticoide sistémico, uno les hace perioculares de corticoide, les hace inyecciones intravítreas para mejorar el edema,
para que estos pacientes no queden con una atrofia de la retina. Bueno, nosotros publicamos hace muchos años que uno puede seguir al paciente con croepatía de Bergson, lo puede seguir con el campo visual, ya que el Bergson tiene dos características clínicas, una es el escotoma por la papilitis y el otro es la depresión difusa del campo visual porque tiene un montón de lesiones del epitelio pigmentario y la coriocapilaris. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, le quería comentar un caso, si puede ser. Todo lo que quieran. Bien, ¿qué tal? Soy Lucas Alcaraz, residente primero del hospital. Hace unos días cayó una paciente de 30 años que consultaba a la guardia por leve molestia ocular y me decía que veía una mancha blanca como una miodesopsia. Sí. Veía 9/10 décimas, presión normal, tenía un Tyndall, una cruz, media cruz, tenía sinequias posteriores del iris, que hacía una dilatación incompleta de la pupila. Sí. Bien en periferia, 2 lesiones blancas de bordes definidos, bien chicas, de 1/4 de papila aproximadamente, blancas, y un flotante vítreo blanco contiguo a las lesiones, bien en prerretinal, que supongo que es lo que la paciente veía. Ajá. Era unilateral, la paciente está bien, mínimo dolor, mínima inyección, pedimos analítica de uveitis, infecciosa, inmunológica, pero no tomamos conducta de tratamiento. No sé si se podría esperar. Ella está bien, pero tiene la vitreitis, las lesiones. Sigamos el consejo de Lucía y del sentido común. ¿Qué puede ser eso? ¿Qué puede ser lo más común que puede ser? ¿Qué es? Sí, toxoplasmosis. Y dale Bactrim. Pero son muy chiquitas las lesiones, muy chicas. No importa. Y están en la periferia. Sí, bien en periferia. Y bueno, y tiene 2 lesiones. Sí. ¿La volviste a ver después a través de los días o no? Sí, de 3 días seguidos, igual. O sea, no cambió nada. Muy bien, entonces te va a pasar 2 cosas. O la tratás y se va a curar, o no la tratás y se va a curar sola. Elegí vos qué querés hacer. Claro. Uno tiene que pensar que uno tiene que ir por frecuencia. Si yo tengo una lesión blanca en la periferia que exuda el vitrio, que tiene uveitis anterior, en un solo ojo, primero debe... Bueno, ¿le hiciste una PPD? Perdóname, eso es importante. Sí, negativo. ¿Y le hiciste una BDRL? Sí, pero los resultados en el hospital los tenemos al mes de todo lo infeccioso. No, ¿la BDRL? BDRL, FTA, todo. No te lo puedo creer. Bueno, muy bien. Entonces, muy bien, pero tenés la PPD. Sí. Y la PPD dio negativa. Sí, negativo, pero eso lo hacen en el día. Muy bien. Y la pregunta es, la lesión, ¿cuánto ve? 9 y 10 décimas con el fenopérico. Perfecto. En Brasil esos pacientes no los tratan. Bien. ¿Por qué? Porque dice, la lesión está muy periférica, ¿para qué la voy a tratar? Si total se va a curar sola, no la tratan. ¿Qué hago yo? Yo le digo, dale Bactrim. Ante la duda. Tú le Bactrim. ¿Por qué? Porque el Bactrim va a hacer que esa molestia que ella tiene en el vitrio turbio se le vaya antes. Perfecto. Bueno, haremos eso. Muchas gracias. Una pregunta, Cristóbal. Nosotros tenemos muchos pacientes que vienen a tratarse complicaciones como las cataratas con sinequias, pegotes y demás, que no están en etapa aguda, y vos te planteás, bueno, el momento de hacerle el tratamiento quirúrgico y las precauciones a tomar. Pero la pregunta es la siguiente, ¿te preocupa la etiología de esa uveitis? Porque muchas veces no la sabemos. Sí. El paciente viene con desconocimiento absoluto de lo que tuvo, entonces no sabemos, uno lo trata, pero la pregunta es, ¿nos preocupamos por saber la etiología? ¿Cómo lo encaramos para saber? Bueno, yo tengo una clase de catarata y uveitis que la primera diapositiva dice, conocer la historia natural de la enfermedad. Y eso yo no lo dije, lo dijo Foster. Foster es uno de los tipos más capos que hubo de la uveitis, el tipo era el capo de Harvard,
creó una escuela, hay un montón de fellows que son discípulos de él, y el tipo en su libro dice, vos lo que tenés que hacer es saber qué tipo de uveitis tiene el paciente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo operar a un Fuchs que operar a una toxoplasmosis, que operar en una necrosis de retina, que operar a un BZ. Y cuando vos le hagas el diagnóstico, andá al amigo tuyo y preguntale, che, ¿operaste alguna vez un paciente con BZ? Sí. ¿Cómo te fue? ¿Qué le hiciste? ¿Qué lente le pusiste? ¿Le hiciste vitrectomía? ¿No le hiciste vitrectomía? Eso dice Foster en un libro. Entonces, eso es lo que yo trato de decirle a todo el mundo. Por todos los medios tratar de hacer el diagnóstico. A veces, ¿qué es lo que te pasa? El paciente, suponete, vamos a poner el caso, el paciente tiene una enfermedad, una toxoplasmosis. Y se trató una vez, se trató 2 veces, después no se trató más, hizo reactivaciones, vive en el medio de la montaña, es un tipo grande, tiene 70 años, hizo catarata, tiene cinequia y vos lo tenés que operar. Vos no le encontrás actividad adelante, pero no sabés qué tiene. ¿Por qué? Porque la catarata no te lo deja ver. Sí. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Bueno, vos sí o sí, que está al alcance tuyo, le tenés que hacer una ecografía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la ecografía de una antigua necrosis aguda de retina que una ecografía de una toxo. No es lo mismo una ecografía de una enfermedad de BZ no tratada que una ecografía de un paciente que tuvo una uveitis intermedia. Entonces vos con la ecografía tenés un punto a favor, y es, yo me quedo tranquila porque sé que el polo posterior está bien. Y encarás y operás. Le haces tratamiento previo para que no se incendie, y lo primero que tenés que hacer es, cuando estás en el quirófano, ponerte el esquepes y mirar el fondo de ojo. ¿Por qué? Porque ahí vas a hacer el diagnóstico. Y haciendo el diagnóstico ahí, vas a poder, por ahí, suponete, qué sé yo, qué te digo, por ahí le podés hacer una inyección intravítrea de algo a ese paciente en el acto quirúrgico. Entonces, si vos le ves el fondo de ojo, es fácil porque le haces el diagnóstico antes. Si vos no le podés ver el fondo de ojo, entonces hacerle una ecografía para quedarte tranquila y encarar la cirugía sabiendo que en el momento quirúrgico te vas a tener que poner el esquepes y le vas a tener que mirar la retina. Bien, bien, justamente era de un paciente que había venido en esas condiciones hoy y ha tenido la uveitis hace unos 6 meses atrás, y en la ecografía anterior tenía un desprendimiento de retina. Entonces hoy justamente dijimos, mira, pidamos una ecografía, veamos cómo está atrás, y veamos qué le damos de solución, pero debe seguir con desprendimiento de retina. Bueno, ahí ya es otra cosa, porque si el paciente tiene un desprendimiento de retina, vos tenés que encarar la cirugía sí o sí, y la catarata es lo que menos te importa. Claro. O sea, vos tenés que sacar la catarata para poder arreglarle la retina, porque si no el tipo, chao, perdió el ojo. Sí. Por ejemplo, en esos casos severísimos de foco llana y arada, yo no les pongo lente intraocular, yo les saco todo. ¿Por qué? Y porque a mí, yo lo que quiero es que el ojo esté sin inflamación. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta para el doctor. Bueno, Cristóbal, has estado excelente. Te agradezco porque Pero tardó mucho. No, pero ha sido muy didáctico, muy lindo. Así que nos han sacado muchas dudas. Bueno, me alegro mucho que le hayan pasado bien. Les mando un abrazo y cualquier cosa, lo que necesiten para la sección, por ejemplo, la hoja de interrogatorio, la ficha de la sección, todo lo que ustedes necesiten, me lo piden, no hay ningún problema. Perfecto, yo te voy a pasar mi correo para que me lo envíes, si sos tan amable, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, buenísimo. Grande. Igualmente, que estés muy bien. Mil gracias, Doc. Chao, gracias. Chau.